Bienvenidos a Física Mat TV. Hoy vamos a estar explicando cómo hallar los componentes de un vector en el plano. Para ello vamos a hacer a ver dos casos. El primer caso es cuando el origen de ese vector coincide con el origen de coordenadas. Y el otro caso es cuando el origen del vector está en un punto cualquiera del plano. Recordemos que un vector tiene un origen un punto de origen y un extremo, que es donde llega el vector. En general, podemos decir que si tenemos un vector con origen A, coordenadas del punto x1, y1, y extremo B, coordenadas del punto x2, y2, podemos encontrar las componentes de ese vector como la resta o la sustracción componente a componente, tanto en x como en y. Es decir, que las componentes de ese vector P va a ser x2 menos x1 para la componente x y y2 menos y1 para la componente y. Hagámoslo para el primer caso. En el primer caso, el origen es 0, 0, porque coincide con el origen del sistema. Y el extremo B sería el punto 3, 4. Aplicando esta operación, el vector se llama B. Entonces las componentes del vector B serían en X 3 menos 0. 3 menos 0 me da 3. Y en Y2 menos Y1, es decir, 4 menos 0 me da 4. Si observamos bien, las componentes del vector coinciden con las coordenadas del extremo. Y esa es una característica de los vectores en el origen. Siempre los componentes de un vector en el origen, para Bx es la coordenada x del extremo, y para By, es decir, el componente y, es la coordenada y del extremo. Es decir, que en este caso el componente x del vector B es 3 y el componente y del vector B es 4. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para este vector. En ese vector P, el origen de ese vector es el punto 2, 3. Y el extremo del vector es el punto 7, 5. Hallemos entonces los componentes de P. El componente del vector P, entonces, para el caso de las X sería restar 7 menos 2. 7 menos 2. Y el componente Y sería restar 5 menos 3. Es decir, eso me da que el vector P tiene como componente 7 menos 2, 5, y 5 menos 3, 2. Componente X del vector P es 5 y el componente Y del vector P es 2. Y así hallamos los componentes. Bueno, espero que te haya gustado. Sígueme en las redes sociales como Física Mat.